Buenos días, profesor. Ahora haré la presentación de mi PEP número 2. Comenzando por exponer el problema a solucionar. Aquí nos dice, leer el problema, que el sistema de segundo orden nos dan una función de transferencia. Se implementa en forma de discreta 2 usando aritmética de punto fijo de 16 bits. Suponiendo que todas las sumas de productos se acumulan antes del redondeo, encuentra la potencia del ruido de cuantización en la salida del filtro. Eh, Como en cualquier problema, antes de partir a solucionarlo o a intentar resolverlo, hay que hacer un análisis de. Entonces, en mi opinión, un análisis lo tomo como la forma inicial para resolver un problema. Es decir, que miro el problema y visualizo las herramientas que necesitaría para abordarlo. Aquellas herramientas siempre serán los conceptos previos. Para mí siempre son los conceptos previos y sin los conceptos previos no podemos comenzar. Voy a exponer algunos conceptos previos, voy a exponer 5, comenzando por la transformada Z. Esta es una herramienta matemática que se utiliza para analizar y diseñar sistemas de tiempo discreto. Es muy parecida a la transformada de Laplace, pero la transformada de Laplace se usa para tiempo continuo. Luego puse la acumulación antes del redondeo, que lo expone el mismo problema. Entonces es algo importante a que se debe considerar posteriormente para solucionarlo. Esto es cuando las sumas de productos se acumulan antes del redondeo y el efecto del ruido de cuantización se propaga a través del sistema. También puse la potencia del ruido de cuantización en la salida, que es lo que nos piden al fin y al cabo. La potencia del ruido de cuantización en la salida del filtro se calcula integrando la potencia del ruido de cuantización en la entrada sobre todas las frecuencias, teniendo en cuenta la magnitud al cuadrado de la respuesta en frecuencia del filtro. Aquí están las últimas dos, que son las funciones de transferencia, que ya la vimos que también está en el problema, es lo que nos entregan para poder solucionarlo, que es una herramienta matemática que describe la relación entre la señal de entrada y la señal de salida de un filtro. Esta relación se expresa en el dominio de la frecuencia, lo que permite analizar cómo el filtro afecta a diferentes componentes frecuenciales de la señal de entrada. Y por último, filtros, porque hablamos de filtros, pero no sabemos qué es un filtro, se supone. Filtro de segundo orden. Circuitos de filtrado o algoritmos que utilizan ecuaciones diferenciales de segundo orden en el caso de filtro analógico y ecuaciones diferenciales en diferencias de segundo orden en el caso de filtros digitales para procesar señales. Ya sabiendo lo anterior, todo esto, es posible iniciar la solución e intentar abordarla de la mejor manera y partir correctamente. Em, Partimos con la resolución hecha a mano, que es la que hice yo. Consideramos la función que se nos entrega y hacemos la transferencia z. Es decir, que todos los z pasan a ser Euler elevado a JW. Entonces ahora es h en función de e elevado a JW, que j es el imaginario y w la frecuencia angular. Quedándonos como función 1 partido en 1 menos 1,2728 por Euler elevado al menos JW. Se mantiene el menos de antes, al igual que el 0,81 por Euler elevado a menos 2 por JW. Para calcular la potencia del ruido de cuantización usamos la fórmula para el ruido blanco y tomamos delta como el tamaño del paso de la cuantización, siendo sigma sub q igual a delta elevado a 2 partido en 2.
Ahí en ese es sigma sub q elevado a 2. Entonces, como tenemos un sistema de 16 bits, el rango que consideramos va a ser de -1 a 1, el rango cuantizador, resultando delta igual a 2 partido en 2 elevado a 16, simplificando queda 1 partido en 2 elevado a 15. Entonces, delta al cuadrado sería 1 partido en 2 elevado a 30. Resultando la potencia del ruido, esta no es la potencia total del ruido, eh, como sigma sub q elevado a 2 es igual a 1 partido en 12 por 2 elevado a -30. Es decir, que el resultado de la potencia del ruido será 7,761 por 10 elevado a la -11. Ahora sí buscamos la potencia del ruido total. Esta la calculamos integrando en la función de transferencia. Eh, perdón. Esta la calculamos integrando la potencia del ruido de cuantización en la entrada sobre todas las frecuencias, teniendo en cuenta la magnitud al cuadrado de la respuesta en frecuencia del filtro. Esto lo podemos ejecutar debido a que el problema nos especifica que todas las sumas de productos se acumulan antes del redondeo, lo que expliqué al principio, que iba a ser importante para resolverlo. Entonces, quedándonos como eh, la, la ecuación expuesta ahí, que ese será el resultado de sigma q total elevado a 2. Resolvemos la integral y al ser una integral con un desarrollo muy extenso, solo puse el resultado, que es 0,2077. Por lo tanto, sigma sub q total elevado a 2 será el sigma sub q elevado a 2 que calculamos anteriormente por este 0,2077. Cabe destacar que la integral conceptualmente es la cantidad total de ruido de cuantización en la salida del filtro, teniendo en cuenta todas las frecuencias angulares relevantes. Y los límites de integración son establecidos por la frecuencia angular, porque se busca cubrir un ciclo completo. Ahora voy a presentar la solución que me dio la inteligencia artificial. Me presentó el problema de nuevo y lo resolvió a partir de 4 pasos. En el primer paso, hizo la representación en forma discreta 2 del sistema, y esto ya es una forma de escribirlo conocida que lo hemos visto en clase. El paso 2, que hace el modelado del ruido de cuantización, y nos dice que el ruido de cuantización surge debido a la precisión finita en la presentación de números en punto fijo. Para una aritmética de 16 bits, la resolución es la expuesta ahí. La potencia del ruido es cuantización sigma sub q elevado a 2 para una señal uniforme distribuida entre menos q partido en 2 y q partido en 2. Es sigma sub q elevado a 2 igual a 7,76068 por 10 a la -11. En el paso 3 lo nombra calcular la ganancia del sistema, que la ganancia total del sistema puede calcularse usando la respuesta en frecuencia en z igual a 1. Ahí se reemplaza el z como 1 y se da el resultado que h de 1 es igual a 1,861. Y el último paso es la propagación del ruido de cuantización. El sistema de segundo orden en forma directa 2 tiene dos operaciones principales de retroalimentación que contribuyen al ruido de cuantización. Supongamos que cada operación introduce un ruido de cuantización independiente con la misma potencia sigma sub q elevado a 2. La potencia total del ruido de cuantización se amplifica por la ganancia del sistema y el número de operaciones. Si asumimos que hay dos operaciones principales contribuyendo al ruido de cuantización, la potencia total del ruido de cuantización en la salida se calcula como sigma sub
q elevado a 2 total, igual a sigma sub q elevado a 2 por 2 por el valor que nos dio antes h de 1. Sustituyendo los valores obtenidos, a la inteligencia artificial le dio que sigma sub q total elevado a 2 es igual a 5,377 por 10 elevado a S1 elevado por 10 elevado a la menos 10. Mi conclusión es que a partir de todo lo calculado, eh, la respuesta artificial podría llegar a considerarse errónea, ya que según lo entiendo y según intenté plasmarlo en el análisis, es importante considerar que los números totales de operaciones y el hecho de que las sumas de productos se acumulan antes del redondeo, conceptos que al parecer la IA no toma en consideración, desde mi punto de vista. Esa ha sido mi presentación para la PEP 2. Muchas gracias.